Mi nombre es Marta Rivero, estudiante de Ingeniería Eléctrica. En este video les vengo a explicar sobre los sistemas numéricos. Un sistema de numeración es un conjunto de símbolos y reglas que permiten representar datos numéricos. Los sistemas de numeración actuales son sistemas posicionales que se caracterizan porque un símbolo tiene distinto valor según la posición que ocupe la cifra. La posición de una cifra indica el valor de dicha cifra en función de los valores exponenciales de la base. En el sistema decimal, la cantidad representada por uno de los 10 dígitos, que comprende del 0 al 9, depende de la posición del número completo. Para convertir un número n dado en base a 10 a un número base b, se divide en el sistema decimal n por b. El cociente se divide de nuevo por b y así sucesivamente hasta obtener un cociente 0. Sistema de numeración decimal. El sistema de numeración que utilizamos habitualmente es el decimal, que se compone de 10 símbolos o dígitos del 0 al 9 y a los que otorga un valor dependiendo de la posición que ocupen en la cifra: unidades, decenas, centenas, millares, entre otros. El valor de cada dígito está asociado al de una potencia de base 10, número que coincide con la cantidad de símbolos o dígitos del sistema decimal, y un exponente igual a la posición que ocupa el dígito menos 1 contando desde la derecha. En el sistema decimal, el número 528, por ejemplo, significa 5 centenas más 2 decenas más 8 unidades, es decir, 5 por 10 a la 2, 5 por 10 a la 1 y 5 por 10, que es lo mismo o igual a 500 más 20 más 8, que sería 528. En el caso de los números con decimales, la situación es análoga, aunque en este caso algunos exponentes de las potencias serán negativos. Concretamente, el de los dígitos colocados a la derecha del separador decimal. Por ejemplo, el número 8245,97 se calcularía como 8 millares, 2 decenas, 4 centenas, 5 unidades, 9 décimos, 7 centésimos. Esto es igual a 8 por 10 a la 3, 2 por 10 a la 2, 4 por 10 a la 1, 5 por 10, 9 por 10 a la menos 1, 7 por 10 a la menos 2. Es decir, 8000 más 200 más 40 más 5 más 0.9 más 0.7. Sistema de numeración binario. El sistema de numeración binario utiliza solo dos dígitos, el 0 y el 1. En una cifra binaria, cada dígito tiene distinto valor dependiendo de la posición que ocupe. El valor de cada posición es el de una potencia en base 2, elevada a un exponente igual a la posición del dígito menos 1. Se puede observar que, tal y como ocurriría en el sistema decimal, la base de la potencia coincide con la cantidad de dígitos utilizados para representar los números. De acuerdo con estas reglas, el número binario 1011 tiene un valor que se calcula así: 1 por 2 a la 3, 0 por 2 a la 2, 1 por 2 a la 1 y 1 por 2, es decir, 8 más 0 más 2 más 1 es igual a 11. Para expresar ambas cifras se describe la misma cantidad y lo escribimos así: 1011 y 11 sub 10. Sistema de numeración octal. El inconveniente de la codificación binaria es que la representación de algunos números resulta muy larga. Por este motivo se utilizan otros sistemas de numeración que resultan más cómodos de escribir. El sistema octal y el sistema hexadecimal afortunadamente resulta muy fácil de convertir un número binario octal o a hexadecimal. En el sistema de numeración octal, los números se representan mediante 8 dígitos diferentes. Cada dígito tiene naturalmente un valor distinto dependiendo del lugar que ocupen. El valor de cada una de las posiciones viene determinado por las potencias de base 8. Por ejemplo, el número octal 273 tiene un valor que se calcula así: 2 por 8 a la 3, 7 por 8 a la 2, 3 por 8 a la 1, 2 por 512, 7 por 64, más 3 por 8. Este sería igual a 1496. Entonces vendría siendo 273 igual a 1496. Sistema de numeración hexadecimal. En el sistema hexadecimal, los números se representan con 16 símbolos del 0 al 9 y de A a la F. Se utilizan caracteres de A a la F representando las cantidades decimales 10, 11, 12, 13, 14 y 15 respectivamente, porque no hay dígitos mayores que 9 en el sistema decimal. El valor de cada uno de estos símbolos depende, como es lógico, de su posición, que se calcula mediante potencia de base 16. Calculemos a modo de ejemplo el valor número hexadecimal 1A3F16.
1A 3F16 es igual a 1 por 16 a la 3, A por 16 a la 2, 3 por 16 a la 1, F16 a la 0. 1 por 4026 más 10 por 256 más 3 por 16 más 15 por 1 es igual a 6719. 1A 3F16 es igual a 6719 sub 10. Conversiones entre sistemas numéricos. Número decimal a binario. Convertir un número decimal en sistema binario es muy sencillo. Basta con realizar divisiones sucesivas por 2 y escribir los restos obtenidos en cada división en orden inverso al que se ha obtenido. Por ejemplo, para convertir el sistema binario en un número 7610, haremos una serie de divisiones que arrojaremos a los siguientes que vemos ahí en la pantalla. Tomando los restos del orden inverso, obtendremos la cifra binaria, que es 77 a la 10, que sería la cantidad que observamos. De igual forma, del número binario a decimal, el proceso para convertir un número de sistema binario a decimal es aún más sencillo. Basta con desarrollar el número teniendo en cuenta el valor de cada dígito en su posición, que es de una potencia 2 cuyo exponente es bit situado más a la derecha y se incrementa en una unidad según vamos avanzando posiciones hacia la izquierda. Por ejemplo, para convertir el número binario a decimal lo desarrollamos teniendo en cuenta el valor de cada bit, que sería 1 por 2 a la 6, 0 por 2 a la 5, 1 por 2 a la 4, 0 por 2 a la 3, 0 por 2 a la 2, 1 por 2 a la 1 y 1 por 2, que sería igual a 83, que nos daría la siguiente cifra que observamos ahí. Ahora la conversión del número decimal a octal. La conversión de un número decimal a octal se hace con la misma técnica que ya hemos utilizado en la conversión a binario, mediante divisiones sucesivas por 8 y colocando los restos obtenidos en orden inverso. Por ejemplo, para escribir el octal en número decimal 12210 tenemos que hacer las siguientes divisiones. Podemos observar ahí. Tomando los restos obtenidos en orden inverso tenemos la cifra octal, que sería 12210, que es igual a 172.8. La conversión de un número octal a decimal es igualmente sencilla, conociendo el peso de cada posición de una cifra octal. Por ejemplo, para convertir el número 237 a decimal basta con desarrollar el valor de cada dígito, que sería 2 por 8 a la 2, 3 por 8 a la 1, 7 por 8 es igual a 128, más 24 más 7, 159.10. Entonces nos quedaría 237 es igual a 159.10. Conversión entre números binarios octales y viceversa. Observamos la siguiente tabla los 7 primeros números expresados en sistemas decimal, binario y octal. Cada dígito de un número octal se representa con 3 dígitos en el sistema binario. Por tanto, el modo de convertir un número entre estos sistemas de numeración equivale a expandir cada dígito octal 3 dígitos binarios o encontrar grupos de 3 caracteres binarios con su correspondiente dígito octal. Por ejemplo, para convertir el número binario que vemos ahí a octal, tomaremos grupos de 3 bits y los sustituiremos por un equivalente octal, que sería 101 sub 2, 001 sub 2, 011 sub 2. De este modo nos queda 513 sub 8. Conversiones entre sistemas numéricos binarios a hexadecimales y viceversa. Del mismo modo que hallamos la correspondencia entre números octales y binarios, podemos establecer una equivalencia directa entre cada dígito hexadecimal y 4 dígitos binarios, como se ve en la siguiente tabla. La conversión entre números hexadecimales y binarios se realiza expandiendo o contrayendo cada dígito hexadecimal a 4 dígitos binarios. Por ejemplo, para expresar el hexadecimal en el número binario, bastará con tomar grupos de 4 bits empezando por la derecha para reemplazarlos a su equivalente hexadecimal. 1010 a la 2 es igual a 16, 111 a la 2 es igual a 716, 0011 a la 2 es igual a 316. Por lo tanto, nos queda el siguiente número, que sería igual a 73 sub 16. En caso de los dígitos binarios no formen grupos completos de 4 dígitos, se deben añadir ceros a la izquierda hasta completar el último grupo. Suma binaria. La tabla de sumar en binario es mucho más sencilla que en decimal, solo hay que recordar 4 combinaciones posibles. La suma de 0 más 0, 0 más 1 y 1 más 0, que son evidentes. Pero la suma de 1 más 1, que sabemos que es 2, en el sistema decimal debe escribirse en binario con 2 cifras. Por lo tanto, 1 más 1 es 0 y se arrastra una unidad, que se suma a la posición siguiente a la izquierda. Aquí podemos observar un ejemplo.
Resta binaria. La técnica de la resta binaria es nuevamente igual que la misma operación en el sistema decimal, pero conviene repasar la operación de restar en decimal para comprender la operación binaria, que es más sencilla. Los términos que intervienen en la resta se llaman minuendo, sustraendo y diferencia. La resta 0 menos 0, 1 menos 0 y 1 menos 1 son evidentes. La resta 0 menos 1 se resuelve igual que el sistema decimal, tomando una unidad prestada de la posición siguiente, 10 menos 1, es decir, 2 sub 10 menos 1 sub 10 es igual a 1. Esta unidad presentada debe volverse sumando a la posición siguiente. A continuación tenemos los siguientes ejemplos. Complemento a 2. El complemento a 2 de un número n compuesto por n bits se define como C2n igual a 2n menos n. Veamos un ejemplo, tomemos el número n que tiene 6 bits, calculemos su complemento a 2. n4510, n6, 26 igual a 64, por tanto C2n es igual a 64 menos 45 es igual a 19. Nos queda el siguiente número. Complemento A1. El complemento A1 de un número n compuesto por n bits es por definición una actividad menor que el complemento A2. Es decir, C1n es igual a C2n menos 1. Por la misma razón, C2n es igual a C1n más 1. Calculemos el complemento A1 del mismo número que el ejemplo anterior, siendo n cantidad. Su complemento A2 sería C2n por esa cantidad. C1n es igual a C2n menos 1, sería igual a esa cantidad, menos 0001, entonces nos queda dicha cantidad, sería 0100010. C1n quedaría igual 010010. De la sensación que de calcular el complemento a 1 no es más que una forma elegante de complicarse la vida, y que no va a ser más sencillo restar utilizando el complemento a 2, porque el procedimiento para calcular el complemento a 2 es más difícil y laborioso que la propia resta, pero es mucho más sencillo de lo que parece. Código binario es un sistema de representación de textos o procesadores de instrucciones de una computadora que hace el uso del sistema binario. En tanto, el sistema binario es aquel sistema de numeración que se emplea en las matemáticas y en la informática, y en el cual los números se representan usando únicamente las cifras 0 y 1. Especialmente en las instancias de las telecomunicaciones y de la informática, este código se emplea con diferentes métodos de codificación de datos, como ser cadenas de caracteres, cadenas de bits, pudiendo ser ancho fijo o ancho viable. Los sistemas de numeración en la actualidad son ponderados, lo cual significa que cada posición de una secuencia de dígitos tendrá asociado un peso, en tanto el sistema binario es de hecho un sistema de numeración de este tipo ponderado.